Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria. Por secretaría se va a constatar el quórum. Bueno, buenos días. Vicerrectora Magíster Mariela Gabriel. Presente. Por el estamento docente, ingeniera Estefanía Busto. Presente. Ingeniero Jorge Canta. Presente. Magíster Martín Muñoz Balbo. Presente. Por el estamento no docente, periodista Marcelo Alcaraz. Presente. Por el estamento estudiantil, estudiante Dana Mad. Presente. Directores departamentales, ingeniero Emiliano Colazo. Presente. Ingeniera María Magdalena Helmers. Presente. Licenciada Celeste Sosa. Presente. Con la presencia de 10 consejeros y consejeras, existe el quórum legal para iniciar esta sesión extraordinaria. Por secretaría se va a leer el orden del día. Punto número 1. Declaración del Sistema Universitario Público Argentino, 16 de noviembre de 2023. Bueno, como ustedes saben, el Consejo Interuniversitario Nacional ha emitido una declaración sobre el Sistema Universitario Público Argentino. Este Consejo Superior ha trabajado durante este año con 2 declaraciones más que se emitieron desde el CIN, la declaración de Rosario y la declaración de San Luis, y en la sesión ordinaria del 15 de septiembre del 2023, junto a las declaraciones del CIN, abordamos en ese Consejo Superior las declaraciones que habían emitido en esta Casa de Estudios el estamento docente, el estamento no docente y el estamento estudiantil. Por eso decidimos hoy convocarnos nuevamente en sesión extraordinaria para poder abordar esta declaración que ha sido emitida en el día de la fecha. A continuación voy a dar lectura de la declaración y luego abriremos a la palabra de consejeras y consejeros. Declaración del Sistema Universitario Público Argentino, 16 de noviembre de 2023. Sin dudas, las universidades públicas argentinas transformamos la vida de las personas, de sus familias y de las comunidades en las que se asientan. En los laboratorios, las bibliotecas y los talleres de las universidades se generan la ciencia, la tecnología y el arte para desarrollar áreas estratégicas del país. En las aulas de las universidades se construye libremente el conocimiento que enriquece los acuerdos y debates de la Argentina presente y futura. Las universidades públicas argentinas siempre estuvieron en los momentos de crecimiento y en las crisis. A pesar de estos vaivenes, en los últimos 40 años de democracia, desde el retorno de la democracia a la Argentina, el sistema universitario se expandió como nunca. Hay una o más universidades en todas las provincias. De los 300.000 estudiantes universitarios en 1983, se pasó a más de 2 millones en 2023. Las empresas, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil de la Argentina y del mundo saben que un universitario argentino es un profesional bien formado en lo disciplinar y en lo ético. La expansión y consolidación del sistema universitario público permite afirmar que en estos 40 años de democracia, las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, construcción democrática, destacada formación profesional con conciencia ética y compromiso social, y respeto por los derechos humanos. En la Argentina, todos los sectores involucrados vinculados al desarrollo humano y productivo incluyen investigación básica y aplicada generada en las universidades, en las escuelas, en los hospitales públicos, en las fábricas, en los comercios, en el campo, en los escenarios, en el mar, en el espacio y en cada casa. Las y los profesionales, el conocimiento, el arte y la tecnología que salen de las universidades están en todos lados y son parte de la vida cotidiana de los 47 millones de argentinos y argentinas. Es ético, tiene sentido. En las universidades públicas, diversas
heterogéneas. Hoy se generan las condiciones para comprender y formar parte de un mundo cada vez más complejo, en el que el conocimiento se ha constituido como el principal vector de cambios y transformaciones, representando un factor de desarrollo en sí mismo. A la soja, al litio, a vaca muerta, hay que agregarle conocimiento para exportar valor agregado. Es la educación superior de calidad la que producirá más desarrollo en Argentina. Las universidades consolidaron además un sistema de producción de conocimiento y de ciencia que excede a sus actores. No importa quién es el rector o la rectora, no importa la orientación política de sus centros de estudiantes. Son instituciones democráticas, autónomas, plurales, que se proyectan hacia el futuro, asumiendo su responsabilidad social y reconociendo las necesidades de la comunidad, donde el cogobierno nos invita al diálogo, al respeto y a comprender que muchas veces la solución la aporta el otro. Las universidades públicas, como lo demostraron en estos últimos años, por ejemplo, frente a una pandemia a escala global, presentan altos niveles de interacción interinstitucional con todos los sectores de la sociedad. Son además muy efectivas en inducir a un alto nivel de productividad para resolver problemas, generando respuestas originales e innovadoras. Las universidades públicas no defienden intereses corporativos y están todo el tiempo siendo evaluadas. Sus principales evaluadores son destinatarios más directos, las y los estudiantes que las eligen. Sosteniendo los principios que lo hicieron valioso en Argentina y en el mundo, el sistema universitario inició un proceso de transformación que tiene al estudiante en el centro. Adecuación de las carreras, titulaciones intermedias, modalidades de cursadas híbridas, formaciones profesionales acordes a las necesidades territoriales y sistemas de créditos académicos que facilitan la trayectoria del estudiante, sin resignar en ningún momento la calidad en la enseñanza. No se trata de un proyecto para implementar en el futuro, ya está ocurriendo. Consolidando lo construido, transformando el presente y el futuro, comprometidas con las necesidades del país y sus posibilidades de desarrollo, las universidades públicas queremos una Argentina con más educación pública de calidad, sin aranceles que expulsen a estudiantes, ni políticas educativas mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable, que condene al país a una mayor desigualdad y exclusión de amplios sectores sociales. Es con más becas y no con vouchers. Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte, como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente. Es con más Estado eficiente y bien gestionado, y no es por nosotros y nosotras, es por las generaciones que vienen para que tengan las mismas oportunidades que tuvimos gracias a una política de Estado que las y los universitarios proponemos sostener. Antes de dar la palabra, vamos a invitarlos a entonar las estrofas del himno nacional argentino.
Vamos a continuar con la sesión. A continuación vamos a dar la palabra a las consejeras y consejeros. En primer lugar tiene la palabra la consejera estudiantil Dana Mal. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, a mí me gustaría comenzar comentando un poco la iniciativa que surgió dentro de la universidad por parte de docentes, no docentes y estudiantes autoconvocados, que fuimos, bueno, dándole origen a cierta sucesión de mateadas, que lo llamamos así, pero realmente eran encuentros donde nos encontrábamos a reflexionar sobre la educación pública, que queríamos seguir defendiéndola. Y bueno, en esos encuentros, que fueron varios, también surgió la necesidad de decir, bueno, estamos reflexionando acá dentro de la universidad, pero también es necesario salir hacia la comunidad en general, a la sociedad que está afuera, ¿no? No podemos quedarnos solamente acá reflexionando, es necesario salir. Así fue que empezamos a ir a plazas de diferentes localidades cercanas a la universidad, con diferentes iniciativas, también intentando estar en la misma línea de las actividades que se hacían en la plaza. Por ejemplo, fuimos a una actividad en la Biblioteca de los Molles y leímos poesías. Fuimos a la localidad de Carpintería, donde se hacía el encuentro de agroecología y presentamos la diplomatura en agroecología, siempre con el eje en la educación pública y seguir defendiendo la educación pública. Bueno, también en esta serie de mateadas, más que nada en las primeras, lo que hicimos fue redactar declaraciones en defensa de la educación pública, donde adheríamos estudiantes, docentes y no docentes. Obviamente fueron firmadas por todos los que así lo sentían y así lo querían, y una de ellas fue presentada a este Consejo Superior. Pero bueno, más allá de todo eso, me gustaría destacar algunos puntos que fueron surgiendo en esas reflexiones, ¿no? Porque bueno, eran encuentros donde nos poníamos a charlar, donde intercambiábamos ideas siempre desde el respeto. Eso es algo que destaco mucho, porque siempre fue desde el respeto. Y bueno, básicamente, obviamente, el eje era que queríamos defender lo nuestro, ¿no? Porque esta universidad es de todos, todas, y es para todos y todas. Entonces teníamos la necesidad de defenderla. Bueno, también algo que reflexionamos mucho entre estudiantes fue que la universidad no solo nos forma como profesionales, sino también nos forma como personas, porque hay muchas actividades que nos enriquecen en este sentido. La universidad nos da la posibilidad de hacer actividades de deporte, de extensión, de investigación, de tutorías pares, de tutorías a otros estudiantes de manera virtual. También nos da la posibilidad de hacer actividades de salidas de campo, de laboratorio. Son muchas las actividades que nos enriquecen en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Así que bueno, si hay algo que sin dudas nos unía a todos y a todas las que nos encontrábamos en esas mateadas, era la convicción de que queríamos seguir teniendo universidades públicas, gratuitas, de calidad, laicas e inclusivas. Muchas gracias a la consejera estudiantil, Dana Mal. A continuación ha pedido la palabra por el estamento docente, el docente Martín Muñoz Vano. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias, Dana, por tus palabras. Hoy me toca hablar desde el estamento docente, intentando representar a las y los docentes de la universidad en ocasión de la adhesión a esta declaración que ha realizado el CIN. Me parece importante destacar, en primer lugar, que la educación es un derecho humano que está reconocido en nuestra Constitución
y el derecho a la educación superior es un derecho también reconocido por la Conferencia Regional de Educación Superior desde 2008. Nuestro sistema universitario tiene distintos hitos que lo han ido formando. Uno ha sido la reforma universitaria, otro ha sido la gratuidad, la expansión del sistema y también la sanción de la Ley de Educación Superior en el año 2015, que reconoce en Argentina a la educación superior como un derecho. Que la educación sea un derecho implica obligaciones para el Estado, entre ellas la gratuidad y la accesibilidad. La expansión del sistema universitario nos permitió tener hoy una universidad en Merlo, acá en la villa de Merlo. Una universidad que tiene carreras que son estratégicas para el desarrollo del país y que solo tienen sentido si se piensan desde esta mirada, desde una mirada de desarrollo estratégico. Nuestros y nuestras docentes realizan actividades de docencia, investigación y extensión en temas que son claves para nuestra región, para la región de los Comechingones, para el Valle del Conlara. Ayer tuve la posibilidad de escuchar al ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, Ciencia y Tecnología e Innovación, a Daniel Filmus, quien nos contaba que la investigación en Argentina se realiza en un 60% en universidades públicas, que además es una investigación que tiene una agenda propia, tiene una agenda que está vinculada con dónde se localizan las universidades y con los problemas que enfrentamos como región. Nuestras y nuestros docentes hacen investigación en temas claves para nuestra región. El ministro contaba también y puso de ejemplo el desarrollo de la vacuna del COVID, pero también tratamientos específicos como son el de la fiebre hemorrágica, que es muy característico de nuestra región. También pensando en San Luis, la Universidad Nacional de San Luis estudió durante muchos años el mal de Chagas, que es una problemática regional. Hoy se habla de vouchers, figura de hecho escrito en la campaña de uno de los dos candidatos de la segunda vuelta. Y ayer también pudimos conversar con el rector de una universidad chilena que nos contó un poco cómo funciona en Chile el sistema de vouchers y algunos puntos que me pareció interesantes compartirles. Lo primero es que los vouchers los reciben, y voy a ser muy coloquial en este sentido, los más pobres de los pobres. No los recibe todo el mundo. Eso como primera cuestión. La segunda es que además estas personas deben destacarse académicamente a niveles de excelencia. Y además solo lo reciben por el tiempo de la duración teórica de la carrera. Es decir, que una carrera dura 4 años, solo se recibe por 4 años. Esto implica, además, nos contaba este rector, una precarización de los docentes. Digo porque hablo en representación de este estamento. Quienes son contratados con una función principal solo por el tiempo que dura esa función. Y quienes además, si desean investigar, deben buscar financiamiento. Y el financiamiento lo proveen el sector privado, las empresas. Yo, pensando en esto, me preguntaba ¿cuántas empresas en la Argentina considerarán estratégico que se estudien cuestiones vinculadas a la paleontología en el Valle del Conlara? ¿Cuántas empresas considerarán estratégico que se estudien o que se dicten carreras vinculadas con el arte en la región de los Comechingones? ¿Cuántas empresas considerarán prioritario que se aborden cuestiones vinculadas a los incendios forestales, al cambio climático? Y
y a los temas que son propios de nuestra universidad. Por ejemplo, la ingeniería ambiental. La Argentina atraviesa ciertamente una crisis, pero no es una crisis nueva. Yo desde que soy chico escucho que la Argentina está en crisis. Nunca no estuvo en crisis, de hecho. Siempre las mismas personas afirmando que la salida era irse del país o denostando cuestiones culturales. Pero también siempre escuché que cualquiera podía estudiar. Cualquiera podía acceder a la universidad pública y gratuita. Y que eso era un derecho. No importaba el origen, no importaba los ingresos, eso era un derecho para todos y todas. Además, hoy existen programas de becas nacionales que nuestras y nuestros estudiantes tienen. Programas que son muy importantes. Más de la mitad de nuestros estudiantes están becados en la universidad o reciben algún tipo de programa, sea nacional, sea interno. Y me parece importante, como para concluir, que este año cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida y me parece importante retomar o reconsiderar que existe un pacto democrático que ha existido durante estos 40 años de democracia y dentro del pacto democrático nosotros hemos establecido algunos límites. Nosotros no reivindicamos la dictadura militar, condenamos a nuestros represores con juicios y creemos que la educación es pública y la salud es pública y por ende es gratuita. Y como creo que la educación superior es un derecho humano, considero fundamental adherir a la declaración del CIM. Muchas gracias. Tenemos dos pedidos de palabra más. Vamos a darle a continuación la palabra al consejero no docente, Marcelo Alcaraz. Muchas gracias, rectora, consejeras, consejeros y a toda la gente presente. Lo primero que me gustaría decir, voy a tratar de ser lo más breve posible, es que estamos en una sesión extraordinaria del Consejo Superior y lo hacemos no porque sí, sino porque en este tiempo se instalaron con mucha fuerza algunas ideas, entre ellas el desmantelamiento del sistema de educación pública y gratuita, ya sea por medio de vouchers, aranceles, privatizaciones, pero distintas formas discursivas que lo que han planteado es el sistema de educación pública y gratuita no arancelada que conocemos dejaría de existir. No hace falta más evidencia que lo vivido en estos meses por cada una y cada uno de nosotros para entender que es un momento extraordinario entonces, porque no solo se cuestionó la educación pública, sino también la salud pública, el rol del Estado, la existencia del Banco Central, la existencia de nuestra propia moneda. Quiero decir esto porque se escuchan críticas de que las universidades adoctrinan. Y no se trata esto de adoctrinar, se trata de discutir los temas centrales de nuestra vida que se ponen en juego en una elección que es la que vamos a tener este domingo. Por eso me gustaría hablarle no solo a la comunidad universitaria, sino también y en especial, en mi caso como representante del estamento no docente, pero también a toda la comunidad. Porque no hace mucho, en un canal de televisión, pudimos ver a uno de los dos candidatos que está en el balotaje, que dijo lo siguiente, textual: la educación pública se convirtió en parte del problema porque se convirtió en un centro de adoctrinamiento marxista. Es una maquinaria que lava cerebros, que forma a la gente las ideas socialistas, cuyos valores de fondo son la envidia, el odio y el resentimiento. Estas son las razones, estas palabras son las que nos traen acá. No es la intención de adoctrinar, es discutir esto que se dice y que creo que es perfectamente discutible.
hemos visto en estos días también palabras que se repiten en la vida cotidiana que en verdad como universitarios y universitarias creo que nos preocupan. Voy a citar solo algunas. Adoctrinar, zurdos de mierda, antros marxistas, parásitos, delincuentes, destrucción, aniquilar, peronistas empobrecedores. Y algunas frases que ha dicho el candidato Milei o su candidata vice, Victoria Villarroel. Las personas tendrían que tener libre portación de armas. El imbécil que está en Roma y defiende la justicia social, que sepa que eso es un robo y que va en contra de los mandamientos. Es el representante del maligno en la tierra. Vamos a quemar el Banco Central. El Estado argentino tiene 4 millones de empleados y debería tener 2. Es decir, sobran 2 millones de empleados en el Estado. Es decir, si debería tener 2, deberían ser despedidos 2 millones de personas. Políticos delincuentes, un predio como la ESMA, son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino. Nada es gratis, el mejor sistema de salud es el privado y no es debatible, la venta de órganos es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado, eso le dijo Milei al periodista Jorge Lanata en una entrevista, Jorge Lanata que es trasplantado. Entonces planteo aquí desde una universidad que estas palabras, si las pensamos bien, pueden ser el germen de una escalada de violencia, que empieza por las palabras y después va increciendo en el campo de la acción física, y eso también creo que nos preocupa. Por eso cuando se habla de poner bombas en el Banco Central, o de comunismo, o de zurdos de mierda, peronistas empobrecedores, de lo que estamos hablando también, si nos ponemos a pensar, es de historia. Y un problema que tenemos también creo, y por ahí lo conversamos con algunos estudiantes, es la ahistoricidad. ¿Qué sería esto? El out of context, el fuera de contexto. Todo lo pensamos sin contexto. Lo que nos pone en un problema, y la universidad que debería formar pensamiento crítico, me parece que podría ayudar a pensar en términos, aunque sea superficiales, acerca de nuestra historia. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia de nuestro país, nuestras universidades, lo contaba recién el consejero Martín Muñoz Balbo, tiene hitos muy positivos. La reforma del 18, con los órganos de cogobierno y la libertad de cátedra, la eliminación de las aranceles y la universidad gratuita con el decreto de Juan Domingo Perón en 1949, la Universidad Obrera, la expansión del sistema universitario, que dicho sea de paso siempre pasó en democracia, son hitos muy positivos de la educación superior, aunque también registramos los negativos, la noche de los bastones largos, estudiantes desaparecidos en la última dictadura, docentes desaparecidos en la última dictadura, torturados, asesinados, no docentes desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura, y en San Luis tenemos además el triste récord de que el único rector desaparecido en la Argentina era el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Mauricio López. Ahora, cuando escuchamos estas propuestas de privatización, arancelamiento, en realidad nos damos cuenta que si revisamos la historia no son nuevos. En los 90 se discutió, yo estudiaba en la universidad en los 90 y esto era muy común. Luchamos para evitar la privatización, el arancel en los 90. En el 55, no habíamos nacido muchos, otros tal vez sí, pero no se van a acordar. El contraalmirante Jorge Rial, después de que nuestras Fuerzas Armadas bombardearan Plaza de Mayo y mataran a más de 300 personas, hecho vergonzante, pero muy vergonzante de las Fuerzas Armadas, matar a su propia población civil, el contraalmirante Rojas, lo voy a tratar de citar textual, dijo: sepan ustedes que la Revolución Libertadora, se llamaba Revolución Libertadora, aunque no era una revolución, se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Entonces, si la universidad es ascenso social, si la universidad es igualar oportunidades, si el hijo del obrero o el hijo desocupado pueden ir a la universidad, a mí me suena que estamos volviendo al 55. Y si discutimos la existencia del Estado, estamos volviendo, me parece, al medioevo. Y si discutimos el tráfico de órganos, estamos hablando de la jungla. Y si discutimos de la eliminación de la educación primaria, como se habló, obligatoria, estamos hablando de volver al siglo XIX. De hecho, en esta campaña se han reivindicado mucho las ideas del siglo XIX. Si todo esto en una universidad no nos preocupa, si no hablamos de todo esto en una universidad, yo no sé dónde. Y esto no es adoctrinar. Y esto no es con la nuestra, como es el otro eje de lo que se dice. Lo hacen con la nuestra. Claro, con la nuestra hacemos todo. Yo voy a comprar un negocio, pago el 21 del IVA, el negocio del frente vende cosas que un trabajador estatal
le compra porque cobra un sueldo, porque el Estado recauda. Entonces, todo se hace con la nuestra. Lo que pasa es que las universidades cumplen este error: el pensamiento crítico, el debate, el traer la historia a la discusión, porque si no lo hacemos en las universidades, no sé dónde. Si no lo hacemos en el sistema educativo, no sé dónde. Lo que me lleva a que no es casual que se reivindiquen hoy las figuras como Domingo Cavallo, como el menemismo, la vuelta de los años 90. Están cambiando los actores, pero el entramado narrativo creo que es el mismo. Entonces, sería interesante que lo pensemos. Me gustaría proponer esto, consejeras, consejeros y a toda la gente presente, en términos históricos. No hay nada nuevo, no estamos cambiando nada, estamos discutiendo las mismas cosas que venimos discutiendo hace tantos y tantos años. Lo que pasa es que a lo mejor, como Mirta dice, cambia el público se renueva y se vuelve a hablar de lo mismo, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Por supuesto, las universidades creo que también podríamos hacer una autocrítica, sin dudas. Podemos mejorar siempre la educación, la calidad de la educación, podemos organizarnos mejor, instrumentar mejor el derecho humano a la educación. Pero como decían los consejeros preopinantes, la consejera y el consejero, la educación es un derecho humano, no es un negocio. En ese sentido, seguimos mucho las palabras del ministro Persic, el ministro de Educación de la Nación, cuando dijo: si vos dejás de concebir a la educación como un derecho, pasa a ser un negocio. Y que sepamos, con eso no vamos a desarrollar ni un país, ni una comunidad, ni la vida de las personas. La educación tiene que seguir siendo un derecho, la educación primaria, secundaria, la universidad, los terciarios, un derecho humano que el Estado debe custodiar, que el Estado debe asegurar. Y en ese sentido creemos que la expansión del sistema universitario además tiene que seguir su camino. En ese sentido el CIN lo ha planteado muy bien. No es que sobren universidades, como ha dicho también el ministro Persic, nos faltan universidades. Que tengamos una universidad en Merlo ha sido el producto de una batalla larguísima política. Y la política en ese sentido no es mala, transforma vida, da trabajo, educa, permite que tengamos movilidad, ascenso social, o movilidad o ascenso social, y que no suceda lo que dijo el contraalmirante Rojas, que el hijo del barrendero muera barrendero. Así que desde ya, en representación estoy seguro, de todo el núcleo docente, más allá de la diversidad de pensamiento y de la libertad que tiene cada uno y cada uno para votar lo que quiera, entendemos que la defensa de la educación pública es un valor y por eso estamos aquí. Y por eso les agradezco mucho la atención y haber podido expresar esto. Gracias. Muchas gracias al consejero no docente Marcelo Alcaraz. Tenemos el pedido de la palabra de la vicerrectora de la Universidad, Mariela Gabriel. Muchas gracias, rectora. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero hablarles hoy no solo desde el lugar que transitoriamente me toca ocupar, también quiero hablarles desde mi profesión, por haber estado desde los inicios de esta universidad y haber visto la lucha de los ciudadanos y ciudadanas de toda la región por la misma, y por supuesto de sus fundamentos demográficos, económicos, culturales. Y finalmente, desde ser orgullosamente egresada de la Universidad Pública Argentina. Hoy estamos debatiendo dos modelos de país, dos estructuras de sociedad futura, y hay una a la que solo le preocupa definir cuánto Estado haría falta en ese Estado ideal pro mercado, llegando a la conclusión, por supuesto, de que no sería necesario ningún Estado, ni siquiera en justicia o seguridad. Y dentro de ese debate se pone a consideración la educación. Principalmente aquello de lo que formamos parte, aquello por lo que trabajamos y por lo que construimos cada día, que es la educación superior, pública, no arancelada, inclusiva y de calidad. Desmantelar el Estado, que aquellos que puedan pagar la educación para ellos y para sus familias lo hagan, que aquel que pueda tener su propia pensión la tenga, que aquel que pueda pagar su salud lo haga. ¿Qué ocurre con los que no pueden pagar? Bueno, para la educación y también para la salud, dicen, existe la propuesta de vouchers. Ahora bien,
Hay que saber que bajo esta teoría se aceptará estos vouchers solo en la transición, aunque insistirá que ese dinero es de los contribuyentes y por lo tanto solo será temporal. ¿Qué significa esto de los vouchers? ¿Qué significa voucher educativo? Bien, si bien no se avanzó en la implementación, sí sabemos que el sistema de voucher educativo surge a partir de las ideas de Milton Friedman, que es una parte del pensamiento económico que surge en Estados Unidos, donde se piensa que todas las conductas humanas pueden ser entendidas como comportamientos económicos, cuando todos sabemos que no todas las decisiones de las personas se toman con la lógica económica. Esta propuesta culmina en que es mejor un sistema de financiamiento a la demanda educativa, de modo de que no haya restricciones al funcionamiento de ese mercado. Ahora bien, ¿eso significa que se le da el dinero a los ciudadanos? No. Los gobiernos subsidian a las universidades o a las escuelas de elección en estricta proporción con la cantidad de alumnos estudiantes matriculados. Ahora bien, como teoría económica, nace de un modelo y tiene supuestos, y por lo tanto se choca con una realidad y presenta ciertos problemas. Voy a nombrar solo algunos. Los que eligen son los padres, madres o tutores, y por tanto se asume que no hay diferencia alguna entre estos padres desde el punto de vista de la información que manejan. Pero la sociología ha, por demás, demostrado que la información que las personas disponen covaría fuertemente con la posición social y el nivel educativo. Entonces, una decisión racional, o para ellos racional en este caso, solo podría ser asumida por los sectores medio alto. El segundo e indemostrable supuesto de esta teoría es el mercado perfecto, la idea de una sociedad perfecta. No todos contamos con flexibilidad de horario, transporte o capacidad para contratar un transporte privado. Entonces, como bien lo demostró Jonathan en 1997, la atribución del mercado de libertad de elección es ilusionaria. No se toma en cuenta, además, que las escuelas públicas tienen un porcentaje mucho más alto de alumnos de los sectores llamados pobres. Es evidente que en esta situación muchos más desertores y repitentes en el sector público que en el sector privado habrá. Y, por tanto, sería lógico que los costos unitarios sean mayores en el sector público. Pero también es muy usual que en el sector público existan servicios tendientes a compensar esas desigualdades que son incrustadas desde la sociedad en el sistema educativo, como por ejemplo comedores escolares, copas de leche, provisión gratuita de equipamiento, textos y que obviamente expanden los costos. Lo que les quiero decir es que si no se tienen en cuenta las variables sociales que determinan que en el sector estatal haya costos unitarios más altos que los que habría sin repitencia o sin deserción, entonces una discusión seria acerca del subsidio a la demanda no podría ni siquiera empezar. La teoría además sostiene que las universidades mejores atraerán más estudiantes, obligando a incentivar a todos por una competencia, por una mayor matrícula y por lo tanto obtener mayores sumas de dinero. Esto es totalmente refutable y es refutable porque tener más estudiantes no siempre es una ventaja para la universidad o para una escuela, ya que no solo necesariamente tendrá mayor cantidad relativa de dinero, es decir, la posibilidad de ahorro depende de la función de producción del establecimiento y también de la capacidad del establecimiento para generar economías de escala, sino que además puede significar más trabajo de lo que quizás un establecimiento quiera. Les doy un ejemplo. En algunos casos puede ser necesario incrementar la relación alumno-docente o la capacidad misma del establecimiento y por lo tanto los costos marginales de aceptar a un alumno más pueden ser mayores que el ingreso proveniente de un voucher. Por otro lado, algo que obstaculiza la competencia perfecta está relacionado con los impedimentos geográficos para la libre elección, principalmente en un país extenso como el de Argentina. Entonces, los sistemas de libre elección son totalmente inefectivos en zonas rurales o de baja concentración poblacional. Por último, un sistema concebido en los años 50 para que los afroamericanos se queden en su sitio y para mantener a la élite en la cima, no puede constituir un instrumento que favorezca el progreso social de las personas pobres y de las minorías. Entonces,
Como bien dice el compañero no docente, echar un vistazo rápido y objetivo a la historia nos permite ahorrar tiempo y evitar muchos errores absurdos. ¿Qué tan real es esa libre elección para una región como esta, dado estos problemas? ¿Qué creen que va a pasar con esta universidad bajo esta lógica basada únicamente en la cantidad de estudiantes, en los costos totales y sin consideración de los impedimentos geográficos? ¿Cierra? Bueno, en el corto plazo no, pero en términos de producto esto sí significa pérdida de empleo, trabas en el crecimiento, reducción de becas, restricción de gasto de funcionamiento y casi ningún programa de desarrollo. Y hablemos de desarrollo como se propone, porque se propone el desarrollo de Argentina bajo la teoría de la elección pública, entre otras cosas en términos de educación. Pero ¿cómo pensar el desarrollo de Argentina bajo la concepción de gasto público en educación y no de inversión social en educación? Bueno, al momento de preguntarse por la manera de alcanzar el desarrollo, la educación aparece como un tema ineludible. Se vuelve fundamental crear, como bien señala Ernesto Cohen, las políticas educativas que produzcan sistemas capaces de acortar las brechas existentes entre los distintos grupos sociales, potenciando el quantum de capital humano requerido por el desarrollo económico y social. Por algo, en Estados Unidos hay una universidad cada 102.000 personas, en Brasil hay una cada 164.000, en Alemania hay una cada 180, en Japón hay una cada 117.000 personas, en Canadá hay una cada 98.000 personas, en nuestro país hay una cada 348.000 habitantes. Entonces, tomando las palabras del ministro Persic, en Argentina necesitamos más universidades. Como establece la declaración del CIN, sin duda, las universidades públicas argentinas transforman las vidas de las personas, de sus familias y de las comunidades en las que se asientan. Eso es desarrollo. El solo hecho de que la Universidad Nacional de los Comechingones se haya asentado en la Villa de Merlo marcó la pauta para que en principio se haya dado un incremento de la población vía estudiantes que ingresaron a la institución proveniente de otras regiones del país, las y los trabajadores que se necesitaban y que se necesitan en funcionamiento de la universidad, y posteriormente también se dio un incremento sustancial en las actividades económicas por la demanda que se generó alrededor de esta casa de estudios. Más de 200 millones invertidos tiene esta universidad en equipamiento y herramienta para laboratorios, generando una capacidad instalada que no existía en la región para el estudio y resolución de problemáticas ambientales. La inyección en la economía local de esta universidad, sin considerar sueldos, ha sido superior a los 700 millones de pesos. 700 millones de pesos que han ido a mayoristas, librerías, gráficas, alojamientos, radios, químicas, técnicos, gastronomía, ferreterías, artesanos, entre otros proveedores locales y regionales. Con un impacto directo en el empleo, por supuesto, siendo una de las instituciones que en la zona genera mayor número de trabajadores y trabajadoras, más de 300 familias dependen de esta universidad. Además, por supuesto, el gasto que las y los estudiantes, que las y los docentes y los no docentes y todo el personal de la universidad hace. Y ello es así porque se evidencia que existe una propensión marginal al consumo que relaciona el nivel de gasto con lo percibido. Y eso crea un impacto real en la economía regional. El impacto socioeconómico es contundente. Al tiempo que se asegura la capacidad del sistema para absorber y retener a la mayor cantidad de población estudiantil, favorece además los índices de desarrollo social de la población, aportando arraigo y correspondencia por parte de la comunidad. Esta universidad, a partir del vínculo con pequeños productores agropecuarios de la región norte de San Luis, desarrolló un proyecto para garantizar el derecho humano al agua en zonas sin acceso al recurso hídrico ni a la red de energía eléctrica. Es emocionante cómo este proyecto permitió a estos pequeños productores inicialmente satisfacer sus necesidades básicas y progresivamente poder utilizar el recurso para el desarrollo de producciones caprinas y hortícolas. Además, el proyecto favoreció el comercio de carnes y verduras regionales característicos, fortaleciendo el desarrollo de las cadenas productivas regionales y generando empleo.
Ahora yo les pregunto, ¿podría haberse llevado esto bajo la lógica del mercado? No, porque si puede pagar, que lo pague, si no, bueno. Porque ¿por qué el Estado tendría que intervenir en este caso si la lógica del mercado haría que al no resultar competitivo estos productores desaparezcan o se muden hacia otro lugar? No se tiene en cuenta ni el arraigo ni las cuestiones sociales. Y yo les repregunto, ¿por qué no seguir replicando esta experiencia de desarrollo en otras comunidades de nuestra provincia y de nuestra región? Ahora sigamos hablando de desarrollo y pensemos en la elección de carreras. ¿Es tan real la libre elección si no hay oferta? La formación de capital humano, la incorporación de conocimiento científico y la innovación en los procesos productivos deben ser impulsadas a partir de la convergencia de políticas públicas, políticas educativas, científicas y tecnológicas que contribuyen a la competitividad de la economía argentina. Una de las políticas prioritarias que se viene desarrollando en nuestro país es el mejoramiento del Sistema Nacional de Ingenieros. Sin embargo, no es una de las carreras más multitudinarias. Pasó también con los enfermeros y pasó también con las residencias médicas. Lo que les quiero decir es que la Universidad Nacional de los Comechingones, como cualquier otra universidad en su papel de educar, de formar e investigar, genera una demanda que arrastra al resto de los sectores económicos y constituye uno de los resortes básicos en el proceso de integración social. Como bien decía el consejero docente, conmemorar los 40 años de democracia es una oportunidad para comprometer a toda la comunidad, principalmente a la educativa, en la construcción de nuevas ciudadanías con mejores presentes y futuros respetuosos de las diferencias y diversidades en la búsqueda de lo común. Transformemos lo que hay que transformar. Fomentemos la atención de la primera infancia, sí, por supuesto que sí, pero también con la mejora del sistema educativo y de la excelencia universitaria. Avancemos hacia una economía basada en el conocimiento y, ¿por qué no?, hacia una economía globalizadora de aprendizaje. Estamos ante un nuevo capital humano, pensado en términos de la teoría que estamos discutiendo, que surge de la era digital, donde la educación, y principalmente la pública, sin segregaciones, abierta, inclusiva, juega un papel trascendental. Hay que apostar por la universidad. Hay que apostar por la universidad reconociendo la importancia que tiene para una economía innovadora contar con universidades correctamente financiadas. Ya Drucker y Porter demostraron que las ventajas competitivas de un país no residen en los factores clásicos de producción como pueden ser los recursos naturales o la mano de obra barata, sino en el nivel educativo y cognitivo de su población. La educación debe ser un ámbito prioritario de las políticas públicas. Sin embargo, como vimos, no es para muchos una inversión sino un gasto y por lo tanto esta inversión-gasto se ha visto influenciada por los avatares de la política. Entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si la experiencia mundial muestra que la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países en su sentido más amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación y tecnología. La misma OCDE establece que un año adicional de escolaridad incrementa el PBI per cápita de un país entre 4 y 7%. La educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libre a los seres humanos. Entonces, consejeras, consejeros, si vamos a hablar de libertad, seamos responsables. Muchas gracias. No sé si algún otro consejero o consejera quiere hacer uso de la palabra. Nosotros vamos a continuar con las formalidades del Consejo Superior, lo cerramos y luego sí nos quedamos para intercambiar y escuchar todo lo que ha acontecido, pero les pido la paciencia nosotros para poder finalizar y poner a consideración de las consejeras y consejeros la declaración. Voy a dar yo unas pequeñas reflexiones. En primer lugar, quiero agradecer a todos quienes nos acompañan, ¿no? Para nosotros podíamos trabajarlo
en un Consejo Superior extraordinario entre nosotros, como lo veníamos haciendo, o abrimos también a la comunidad y a la comunidad universitaria, pero también a la comunidad de la Villa de Merlo y de la región que nos acompañan, que agradezco muchísimo, porque gracias a ustedes existimos y vamos a seguir existiendo, y también nos fortalece muchísimo en el acompañamiento, fundaciones que acompañaron al principio, los miembros de la Fundación Pro Universidad, bueno, veo a María Rosa Gareca, a Gastón, a Ana, bueno, a María del Carmen, a todos quienes, bueno, no quiero dejar de mencionar a nadie más allá de toda nuestra comunidad universitaria, así que muchísimas gracias. En 2013 quiso el destino de mi vida que me cruzara con el camino de esta universidad cuando recién era un proyecto de ley, no existía. Y ahí iniciaba un pequeño gran camino, y con la ingenuidad de la juventud iniciábamos este sueño. Estudiamos muchísimo, lo digo siempre, pensamos muchísimo este proyecto, lo dialogamos, lo consultamos, lo trabajamos con muchísima gente, incluso hoy coincide que está la RADEP, el Encuentro de Estudiantes de Paleontología, y por eso han venido a la Villa de Merlo, Mirta Berbeque y Jorge Chiesa, disculpen que los menciono así, pero eran quienes impulsaban que tuviéramos la carrera de paleontología. Y bueno, los más jóvenes y ahí, bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos, así que agradezco un montón eso, porque la Villa de Merlo hoy tiene esta carrera maravillosa. Y un día quiso el destino de mi vida que iniciáramos el camino de la puesta en marcha de la universidad, que eso ya fue en 2016. Y no éramos muchos los que empezábamos, éramos unos pocos con mucha pasión. Jorge, Franco, Mariela, Estefanía, Magalí, Marcelo, Natalia, Alicia, Nuri, Feliciana, Pedro y Mirta eran los que empezábamos en el 16, y después se sumaron muchísimos, y la mayoría de todos ustedes se sumaron, todos y todas los que están hoy acá, así que no los voy a nombrar uno por uno, pero todos ustedes, cada uno de ustedes se fueron sumando. Bueno, algunos otros decidieron no seguir, y cambiaron su destino, ¿no? Pero nosotros seguimos en 2016 y hacia adelante seguimos, porque después de todo somos hijos de esta tierra de maestras puntanas, y después de todo somos hijos de esta tierra del gran poeta Antonio Esteban Agüero. Somos argentinos y argentinas que estamos orgullosos de nuestros más de 200 años de educación pública. Desde 1884 con la ley 1420, que contamos con escuela primaria obligatoria. Después fueron contando un poquito entre la expansión del sistema universitario, y en 2007 además que se hace obligatoria la escuela secundaria, y eso permite que haya más estudiantes, más jóvenes argentinos y argentinas que accedan a la educación superior. Lo decía la declaración, cuando regresó la democracia, 350.000 jóvenes en Argentina accedían a la educación pública superior, universitaria, y hoy son 2,5 millones o más de 2 millones de jóvenes que acceden a la educación superior, y esto tiene que ver mucho con lo que se fue planteando, y lo marcaba muy bien recién Mariela, la vicerrectora, el impacto que tiene para el desarrollo de un país contar con educación superior. Tener este sistema universitario argentino que se amplía, también amplía derechos. Y brevemente, porque también lo comentaba el consejero docente Martín Muñoz Balbo, primero tuvimos la reforma universitaria en 1918 que permitió el cogobierno, que lo estamos viendo en ejercicio en este momento. En el 49 la gratuidad, que permitió que los hijos e hijas de obreros accedieran a la universidad. Y bueno, después hubo varias olas, pero la tercera oleada, digamos, de expansión del sistema universitario, que permite que haya más universidades en los territorios, y de esa tercera ola somos hijos en esta universidad. Ayer en este encuentro que participamos, que estaba vinculado con ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe, se mencionaba que los países desarrollados, también lo fue mencionando la vicerrectora, los países desarrollados invierten más del 3% del PBI en ciencia y tecnología.
en los países de América Latina estamos invirtiendo menos del 1%. Y si los países desarrollados invierten, bueno, estoy en la universidad, creo que todos nosotros coincidimos en que se requiere más inversión. Para eso hay un proyecto de país, además. Salió la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, impulsada este año por el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, y está en tratamiento la Ley de Financiamiento de Educación, que incluye a la educación superior, impulsada por el ministro Jaime Persic. Celebramos, ya se mencionó, pero es que amerita volver a decirlo, 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, por primera vez 40 años ininterrumpidos, que también es muy poco, ¿no?, en términos de democracia y de países desarrollados que tienen más de 200 años. Y un sistema democrático permite el ejercicio pleno de derechos humanos, como el derecho humano a la educación. Y en este contexto electoral, como lo mencionaba Mariela, dos modelos de país: un país que pretende seguir cuidando los bienes públicos y los derechos, o un país de un Estado liberal y de libre mercado, un país de tiranía o un país con democracia. Una vez más, el destino nos desafía a derribar prejuicios, nos desafía a demostrar por qué esta pequeña parcela planetaria merece tener su propia universidad. Por nuestros docentes que ahora trabajan en su tierra, investigando las necesidades de su pueblo. Por nuestros no docentes que ahora cuentan con un trabajo estable, digno y previsible. Por cada una y cada uno de nuestros jóvenes, puntanos y otros que vienen de otras provincias y eligen esta casa de estudios para estudiar. Por nuestros egresados, muchos primera generación de universitarios en sus familias que hoy tienen posibilidad de trabajar en las profesiones que eligieron. Por nuestras familias que forman parte de esta gran comunidad universitaria. Por la lucha de todos quienes un día soñamos con esta universidad. Que agradezco de nuevo que estén presentes, Fundación Pro Universidad, asociaciones que nos acompañan, las escuelas de Merlo y la región, que también siempre acompañan a esta universidad y con las que trabajamos e interactuamos muchísimo, que nunca dudaron de este sueño. Desde aquí, desde la tierra de nuestro querido Antonio Esteban Agüero, con quien digo, por los ríos de sangre derramada, por los indios y los blancos muertos, por el sol y la luna, por la tierra y el cielo, por el Padre Aconcagua y por el mar océano, y por todas las hierbas y los bosques, y por las flores y los pájaros, y por el hambre de los niños pobres, y la tristeza de los niños ricos, y el dolor de las jóvenes paridas, y la agonía de los viejos. Por el buen vivir latinoamericano y la libre determinación de nuestros pueblos, por nuestra patria y por nuestro futuro, nuestro compromiso por defender siempre la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Corresponde a continuación poner a consideración de las consejeras y consejeros el texto de la declaración en defensa de la educación pública emitida por el CIN. Quienes estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Bueno, habiendo considerado todo el orden del día, el punto que nos convocaba, damos por concluida la sesión extraordinaria del Consejo Superior y ahora los invitamos, por supuesto, a quedarse porque viene, creo que, la parte más importante, que es compartir con distintos miembros de la comunidad universitaria reflexiones.
Así que los invitamos a quedarse ahora continuado. Y al finalizar los vamos a invitar a quienes quieran firmar la declaración.